Segundo curso de especialización, diseño sísmico de losas y vigas en concreto armado. Hoy estamos 9 de agosto 2018. Empecemos con una pequeña introducción. El curso Diseño sísmico de losas y vigas en concreto armado es el segundo curso de una serie de cursos de especialización que he pensado realizar de manera presencial primeramente en Tacna y a nivel nacional en formato online. El objetivo principal es realizar un análisis sísmico no lineal. Eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Iniciemos con el comportamiento de una viga a flexión. Tenemos, podemos ver un pequeño video, más o menos, de lo que se les ha enviado, algo rápido. ¿No? Tenemos una viga. Pueden ver el video, ¿no? ¿Están viendo el video? Sí, ¿no? David, ¿pueden ver el video? Sí, ¿no? Bien. Entonces, tenemos una viga simplemente apoyada y que está cargada en la parte central, ¿no? En tres partes. La viga está dividida en tres partes y tiene dos cargas puntuales. De esta manera hace que esta zona trabaje netamente a flexión, ¿no? Si hacemos un diagrama de fuerzas de momentos flectores, esto sería así, y esto netamente trabajaría a flexión. Tan solamente tiene cuantía longitudinal, no tiene cuantía transversal, no tiene refuerzo transversal. El comportamiento es a flexión de un concreto no confinado, ¿no? Entonces se está cargando, se carga la viga y se empieza a aparecer unas grietas, fisuras, inicialmente. Se sigue cargando. A ver en qué parte aparecen, arriba o abajo. Arriba, ¿no? Si se dan cuenta, ¿qué significa si falla primeramente arriba? ¿No? Se dan cuenta, acá está fallando la parte superior, ¿no? Si el acero está abajo, arriba está fallando el concreto, está llegando a su resistencia máxima del concreto no confinado, ¿no? Eso quiere decir un reforzamiento demasiado excesivo del acero longitudinal. El acero ni siquiera ha fluido, no trabaja prácticamente. ¿Ya? Entonces, ese es un comportamiento de una viga frágil, comportamiento frágil, ¿no? El comportamiento de una viga lo podemos ver mediante un diagrama momento-curvatura o mediante un diagrama carga de flexión. Este vendría a ser su diagrama carga de flexión de nuestra viga vista hace ratito, ¿no? Ahora veamos el comportamiento de otra viga, ¿no? Nuevamente es otra viga, las mismas dimensiones, solamente que el acero longitudinal es menor. Entonces nuevamente la viga es cargada en el tercio central por cargas puntuales, se van incrementando y se observan ya fisuras, pero esta vez en la parte inferior. Es decir, el concreto se va agrietando en la parte inferior debido a que su resistencia a tracción del concreto es superada. Entonces, una vez superada la resistencia a tracción del concreto, quien empieza a trabajar es el acero. Arriba también el concreto está trabajando,
Arriba está trabajando a compresión y abajo a tracción. Ya es superada su resistencia, se forman las fisuras y el acero empieza a trabajar. Y como pueden ver, abajo es donde se forman las fisuras y el acero ya fluyó. Fluye el acero y una vez que fluye el acero, después se produce el aplazamiento del concreto a compresión, ¿no? Después de que el acero ya fluyó y ya trabajó. Entonces ahí se produce su punto máximo, ¿no? Eso vendría a ser un comportamiento dúctil, ¿no? La viga superior tuvo un comportamiento dúctil y la viga inferior tuvo un comportamiento frágil, ¿no? Entonces de esta manera podemos ver el comportamiento de una viga en concreto armado con un concreto no confinado, ¿no? El curso contempla el diseño sísmico de losas y vigas en concreto armado, para lo cual es necesario saber realizar los diagramas momento-curvatura para secciones de concreto confinado y no confinado, para un correcto diseño sísmico y asegurar que se produzca una falla dúctil por flexión y no una falla frágil por corte. El contenido del curso, el de hoy, la sesión 1 y 2, mañana, contempla lo siguiente. Vamos a ver el comportamiento a flexión de vigas sin confinar, lo que es el diagrama momento-curvatura de secciones sin confinar. Vamos a ver comportamiento a la flexión de vigas confinadas. Y vamos a ver la incorporación del cortante a un diagrama momento-curvatura. La capacidad por cortante la vamos a colocar dentro de nuestra capacidad por flexión. Entonces vamos a tener dos tipos de capacidades. Una capacidad va a ser por flexión, que sería el diagrama momento-curvatura, y la otra capacidad sería nuestro cortante, ¿no? La resistencia al cortante que va a tener nuestra viga, y lo vamos a incorporar en nuestro diagrama momento-curvatura. Entonces empecemos con el comportamiento a flexión. Bueno, esto inicialmente es una introducción. El comportamiento de la flexión de vigas sin confinar. Podemos tener secciones de vigas. Imaginemos que esta es nuestra sección y tenemos área de acero a tracción. Distintas cuantías de áreas de acero. Imaginemos esta con una cuantía, digamos, de 0.15, está factorizado o normalizado. Tenemos otra resistencia o otro diagrama momento-curvatura con una cuantía superior de 0.30 y tenemos un último diagrama momento-curvatura con una cuantía de 0.45. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente a nuestra viga le vamos a colocar acero a tracción y acero a compresión vamos a ir variando. Inicialmente acero a compresión le vamos a colocar 0, ¿no? Ninguna varía a compresión. Nuestro diagrama momento curvatura sería este de acá, el que indica cuantía prima igual a 0. ¿Qué sucede si yo le coloco la misma cuantía de 0.15? La resistencia de nuestra sección se ve incrementada en muy poco, pero la ductilidad se ve incrementada grandemente, casi al doble. Lo mismo sucede si tenemos cuantía de tracción de 0.30. Cuando tiene cuantía a compresión 0, este vendría a ser nuestro diagrama momento curvatura. Si tiene cuantía 0.15, llegaría un poco más, un poco su resistencia, pero aumentaría grandemente su ductilidad. La ductilidad es, en este caso,
la ductilidad por curvatura sería la curvatura final dividida entre la curvatura de fluencia. Eso vendría a ser nuestra ductilidad por curvatura. Entonces, mediante este gráfico podemos observar que nuestras secciones de acero, nuestras secciones de concreto, a medida que le incrementemos el acero a compresión, quiere decir el acero superior, la resistencia de nuestra sección se ve incrementada en muy poco, pero se incrementa grandemente su ductilidad, lo cual hace un diseño sísmico óptimo. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestro diagrama momento-curvatura? Vamos a necesitar inicialmente nuestra sección. Nuestra sección, sus propiedades, el área y el acero, y sus peraltes efectivos o las posiciones exactas de nuestros aceros. También necesitamos los materiales que va a componer eso, ¿no? Necesitamos los modelos, en este caso el modelo de Hofstad para el concreto y el modelo elastoplástico para el acero, ¿no? Mediante la compatibilidad de deformaciones y mediante el equilibrio de fuerzas internas, podemos obtener nuestro diagrama momento-curvatura. Lo mismo podemos hacer para una sección de concreto confinado. ¿Cuál es la diferencia del concreto confinado con un concreto no confinado? Simplemente el concreto confinado se confina gracias a un estribo que tiene muy poco espaciamiento, ¿no? De esta manera se forman dos tipos de concreto, el concreto que pertenece al núcleo y el concreto que pertenece al recubrimiento. El concreto del núcleo vendría a ser un concreto confinado, el cual tiene esta característica. Nuestra curva esfuerzo de formación del concreto confinado es el rojito, concreto confinado. Y nuestra curva esfuerzo de formación del concreto no confinado es el azul, ¿no? Entonces el recubrimiento va a tener esa propiedad del azul. ¿Cuál es la diferencia? Que su resistencia del concreto confinado se ve incrementada. Esto se puede apreciar en columnas. En vigas se ve incrementada muy poco, por lo que generalmente se le toma como igual, ¿no? Como que la resistencia no se ve incrementada. El F'C que nosotros llamamos, imaginemos 210, no se ve incrementado. En una columna sí se va a ver incrementada su resistencia a la compresión. Pero lo que sí se ve incrementado notoriamente es la ductilidad. La ductilidad. Nuestro concreto no confinado va a llegar a una deformación máxima del 0.0044, 4 por 1000, digamos. O como especifica la norma o el ACI, el 3 por 1000. Empieza el aplastamiento del concreto. Pero cuando el concreto está confinado, las deformaciones que puede tener nuestro concreto confinado pueden ser mucho mayores, ¿no? Llegando hasta 0.016. La deformación última va a depender del nivel de confinamiento de nuestra sección. Entonces, también necesitamos el material, que sería un concreto no confinado, concreto confinado, y también podemos incorporar la tracción al concreto, ¿no? La resistencia a tracción del concreto, mediante un diagrama esfuerzo de formación de la tracción del concreto. Y podemos incorporarle también el diagrama esfuerzo de formación del acero, de las barras de acero, ¿no? Esto ya lo veremos a más detalle. Mediante las leyes constitutivas, mediante la compatibilidad de formaciones y mediante el equilibrio, podemos obtener nuestro diagrama momento-curvatura. Entonces, si recuerdan su curso de análisis estructural, que hemos visto, análisis sísmico, estos tres principios son muy importantes, ¿no? La compatibilidad de formaciones, que se va a cumplir siempre, como puede ser acá, el equilibrio que siempre tiene que haber, y las leyes constitutivas. Esas tres cosas nos van a formar nuestro diagrama momento-curvatura. Nuestro diagrama momento-curvatura va a tener puntos principales, ¿no?
Empecemos con 4 puntos. El primer punto es el punto del agrietamiento. ¿Cuándo se produce el punto del agrietamiento? El punto del agrietamiento se produce cuando la resistencia máxima a tracción del concreto es superada. Eso se produce cuando la deformación del concreto llega a esa resistencia, ¿no? Entonces, ahí hallamos nuestro primer punto de nuestro diagrama momento-curvatura. Después, tenemos nuestro punto de fluencia. La primera fluencia es cuando el acero más alejado a tracción empieza a fluir, ¿no? Llega a su deformación de fluencia. Después, tenemos el punto del momento nominal, que vendría a ser este naranjita. ¿Cuándo se produce este punto? Este punto se produce cuando la deformación del concreto a compresión va a ser igual a lo que indica la norma o lo que indica el ACI, que es 0.003, ¿no? Cuando la deformación del concreto a compresión llega a 0.003. Y finalmente vamos a tener nuestro momento probable. ¿Qué cosa es el momento probable? Es la máxima resistencia a flexión que puede tener una sección de concreto armado. ¿Y cuándo se produce este momento probable? Bueno, va a depender de muchos factores. Va a depender de la deformación máxima del concreto, que va a depender a su vez del espaciamiento de los estribos, si es que es un concreto confinado. Va a depender también de bueno, para secciones de columnas, por ejemplo, depende de la carga axial. Puede ser que falle primero por pandeo, eso lo veremos en otro curso. Pero lo que es vigas, generalmente no tiene carga axial, y la norma indica, ¿no?, que no tiene carga axial o es menor al 10% de su resistencia máxima a su resistencia axial. Por lo tanto, este punto, en el momento probable, se va a producir cuando el concreto llegue a su máxima deformación. Bien, también veremos el comportamiento a la flexión y cortante, ¿no? Vamos a tener nuestra resistencia al cortante o nuestra capacidad por resistencia al cortante, donde nuestra sección va a tener un cortante máximo. ¿Se acuerdan de esa, en concreto armado, lo que es el cortante nominal, que vendría a ser la suma de la resistencia al cortante del concreto más la resistencia al cortante del acero? Eso es lo que indica la norma. Ya veremos en cursos posteriores que no solamente influye eso, también puede influir la carga axial, que vendría a ser en columnas, también los dowels, que vendría a ser nuestras longitudes o nuestras barras longitudinales, e incluso el agregado nos aporta resistencia al cortante. Bueno, para vigas vamos a tener un cortante máximo y luego va a haber una degradación de resistencia hasta un cortante mínimo a cierta ductilidad de rotación en este caso, y luego es constante. Entonces, este diagrama, que vendría a ser cortante-rotación, lo vamos a convertir a un diagrama, bueno, este diagrama cortante-ductilidad por rotación, lo vamos a convertir a un diagrama momento-curvatura, y lo vamos a ensamblar, o lo vamos a colocar encima, superponer. Si nuestra resistencia al cortante es muy superior a nuestra resistencia a flexión, estamos muy bien. Eso es lo ideal, lo adecuado. ¿Por qué? Porque nuestra sección de viga va a poder desarrollar toda su capacidad. Pero ¿qué pasaría si tenemos espaciamientos algo mayores? No cumplimos con la norma. Sucedería esto, ¿no? Que nuestra resistencia al cortante intersecta a nuestro diagrama momento-curvatura. ¿Qué provocaría esto? Que nuestra capacidad a flexión no llegue al máximo. Se ve interrumpida en este punto y hasta acá nada más llegaría su ductilidad de nuestra viga. Este escenario puede ocurrir incluso, ¿no?, donde ya no tenemos
toda la capacidad en aflexión de nuestra viga y va a fallar mucho antes de lo debido, ¿no? Nosotros podemos tener buen fierro en nuestra viga, buen acero, tenemos varias varillas de acero longitudinal, pero si no le colocamos el suficiente estribado o los suficientes estribos, el adecuado estribaje, si no le colocamos la resistencia al cortante, de nada servirá tanto fierro que hemos colocado en nuestra viga. Por lo tanto, es muy importante saber utilizar esto. Si cumplimos con las normas, o con la norma E060, vamos a llegar a este diseño, a este tipo de diseño. ¿Cuándo nos va a importar este tipo de procedimientos que vamos a aprender? Nos va a importar para edificaciones existentes, ¿no? Si queremos hacer un análisis no lineal de una edificación existente, es necesario saber el estribaje, porque antiguamente el estribaje era muy espaciado. Y tenemos que determinar cuál es su verdadera ductilidad de cada sección dentro de nuestra estructura a evaluar. Bueno, eso veremos hoy y mañana. En la próxima semana veremos lo que es losas en concreto armado. Acá vamos a ver lo que son losas en una dirección, losas en dos direcciones, tanto macizas como aligeradas, escaleras, y la novedad sería losas colaborantes, ¿no? El diseño de losas colaborantes. La sesión 3 y 4 son por cargas de gravedad más que todo. Y la sesión 5 y 6 vamos a hacer el diseño sísmico de vigas en concreto armado, ¿no? Como indica la norma. El diseño sísmico que indica la norma está basada en la siguiente teoría, ¿no? En la teoría de la capacidad, o en el diseño por capacidad, en la teoría de los eslabón, ¿no? De la cadena dúctil. ¿Qué dice esta teoría? Indica que si nosotros tenemos varios eslabones frágiles, pero resistentes, este es nuestro diagrama, fuerza de formación, tenemos una gran resistencia, pero poca ductilidad o casi nada de ductilidad. Si tenemos varios de estos eslabones, y tan solo vamos a tener un eslabón dúctil, que va a tener su comportamiento acá. Un poco menos de resistencia, pero una gran ductilidad. Entonces, es suficiente un eslabón dúctil para hacer que toda la cadena sea dúctil, de esta manera, ¿no? Ya se combinan. En eso se basa el diseño sísmico actual de la norma y el que fue hecho en Nueva Zelanda, ¿no? El diseño por capacidad, ¿no? Se basa también en el mecanismo de colapso de las estructuras de concreto armado, donde la disipación debe ser por flexión, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos principales a flexión? Pues nuestras vigas. Las vigas son muy importantes porque son quienes van a disipar toda la energía de un sismo, ¿no? En sus extremos. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra viga. Pero aparte de nuestra viga, tenemos nuestras columnas. Nuestro pórtico. Y aparte de nuestras vigas y columnas, vamos a tener nuestros nudos, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a formar nuestra disipación de energía? Primeramente, se va a formar en los extremos de nuestra viga. Ahí se va a formar las famosas rótulas plásticas. Es decir, estas zonas son las más importantes que tenemos que diseñar. Esta zona se comporta en el rango elástico agrietado, ¿no? Esta es nuestra zona elástico agrietado, es la zona central.
elástico agrietado. Es la zona central de nuestra viga. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro curso, en la tercera, en la quinta y sexta sesión, va a ser un diseño óptimo, un diseño sísmico que nos va a permitir disipar en los extremos de una viga, ¿no? Una vez que se disipan, estas se convierten en rótulas y va a empezar a rotar, ¿no? Hasta una rotación máxima. Una vez que supera la rotación máxima, ya no va a poder seguir rotando, ya no va a tener resistencia a la flexión, y toda la energía la van a absorber nuestras columnas, ¿no? Entonces, donde se va a desarrollar va a ser en extremo inferior al final. Ese sería un mecanismo óptimo. Acá, en el extremo inferior. Lo que nunca por nunca debe fallar son los nudos. Estos nudos, a ver, estos nudos jamás deben fallar. Esos nudos nunca deben fallar. Es por eso que los nudos son recontra rígidos. También vamos a diseñarlos, ¿no? Entonces nuestro mecanismo de colapso debe ser, primeramente, que fluyan, que roten los extremos de nuestras vigas. Y al final, que rote el extremo inferior de nuestra columna del primer piso, ¿no? De esta manera tenemos un mecanismo de colapso deseable. Hay un mecanismo de colapso aceptable, que vendría a ser este, cuando algunas zonas de nuestras columnas empiezan, sobre todo los pisos superiores, empiezan a fluir. Eso es un mecanismo aceptable. Lo que no es un mecanismo aceptable, o es totalmente inaceptable, vendría a ser este mecanismo, donde nuestras columnas son las primeras en fluir y en rotar, ¿no? Eso no debería pasar, no debe pasar. Esto produce un mecanismo de colapso indeseable o un llamado piso blando, ¿no? Esto no debe ocurrir. Entonces, conociendo el comportamiento de nuestras secciones, podemos llegar a este tipo de análisis. Bueno, inicialmente un tipo de diseño y posteriormente podemos llegar a un tipo de análisis mediante un análisis no lineal. Entonces es muy importante conocer el comportamiento de todas las secciones, ¿no? Sean vigas, columnas y hasta placas, el comportamiento. Bueno, como indica la norma, vamos a trabajar con las fuerzas cortantes debidas a nuestros momentos probables, ¿no? Si tenemos un pórtico está formado por cargas de gravedad y por cargas horizontales, ¿no? Carga muerta, carga viva y fuerza sísmica. Estas vendrían a ser nuestro diagrama de fuerzas cortantes, donde puedes ver que la mayor fuerza cortante en nuestra viga está en los extremos, y nuestro diagrama de momentos flectores. También, si vemos las cargas de gravedad, no van a ser modificadas durante un sismo. La única carga que va a variar es el sismo, precisamente. La fuerza sísmica es lo que varía. Entonces, nuestra viga se va a incrementar sus momentos. El momento de nuestra viga se va a incrementar. Esto no es constante. Esto no es constante. Va a ir incrementando hasta un máximo. ¿Hasta dónde creen que va a incrementarse ese momento? Hasta la máxima resistencia de nuestra sección, de nuestra viga. Hasta ahí va a incrementarse, ¿no? Podemos ver también las deformadas, y de esta manera podemos ver el máximo momento probable que se va a producir en los extremos de nuestra viga. Entonces, con eso tenemos que diseñar. Y esto indica la norma, ¿no? Aislamos nuestra viga y vamos a tener cargas de gravedad y momentos y cortantes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cortante?
El cortante simplemente sería la carga por la longitud entre 2. Esta sería esta parte. Y por el otro lado, vamos a tener momentos probables en los extremos. La máxima resistencia a flexión que puede resistir nuestra sección. Y tenemos cortante izquierdo y cortante derecho. Si hacemos equilibrio, podemos hallar un cortante, que vendría a ser la sumatoria de los momentos entre la luz libre del elemento. Y de esta manera podemos obtener nuestro cortante último de diseño. Eso lo veremos en la sesión 5 y 6. Del otro lado también se puede hacer lo mismo. Y veremos el detallado ya en sí para el diseño sísmico de vigas. Como la norma también expresa, ¿no? O indica 3 zonas, 1, 2 y 3. Las zonas extremas y la zona central. Y veremos el diseño de nudos también. Un diseño sísmico. ¿Tendrán alguna consulta sobre lo que vamos a ver en estas 6 clases? A ver, Rómulo. ¿Existe alguna relación para poder hallar que la deformación del concreto es 3 por 1000? Claro. A ver, más o menos para que tengas una idea de lo que es. Eso lo vamos a ver en más detalle en esta sesión. Pero, bueno. A ver, Rómulo. Vamos a tener nuestro diagrama esfuerzo de formación, ¿no? Donde vamos a tener nuestra deformación unitaria del concreto y nuestro esfuerzo del concreto, ¿no? Esto vamos a verlo a compresión inicialmente, primeramente, a compresión. Entonces la curva compresión del concreto va a ser así. Esto es un concreto no confinado, ¿no? Entonces, el máximo punto que lo ves acá es el F'C, o la resistencia máxima del concreto no confinado. ¿Ya? Entonces, el punto o la deformación que pertenece o es asociada a esa máxima resistencia del concreto no confinado se le conoce como deformación S sub 0, o sea, deformación del concreto máximo, ¿no? O sea, asociada a la máxima resistencia. Y esto es igual a 0,0002, ¿no? Al 2 por 1000 como indicas tú. Esa es la deformación. Ahora lo que indica la norma es acá, un punto que se le conoce como deformación última del concreto no confinado, que es 0,003, ¿no? Donde la norma indica que ahí empieza el aplastamiento del concreto no confinado. ¿De acuerdo? Pero los modelos te van a decir que la deformación del concreto va a llegar hasta una deformación máxima del concreto no confinado, ¿no? Y el modelo Helmstadt indica que esa deformación es 0,003.
4. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende del código, la norma que utilices, ¿no? A ver, otra consulta, indica el ingeniero Galicia, los nudos no pueden fallar porque son rígidos. El brazo rígido, a ver, ¿no? Como indicábamos, vamos a tener nuestra viga, nuestra columna, y nuestros nudos deben ser rígidos, ¿no? Bueno, es lo que indican, que van a ser rígidos, o nosotros asumimos que son totalmente rígidos en el modelo, ¿no? Para un análisis. Y vamos a tener nuestros brazos rígidos, como indica, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer el análisis, si hablamos de rigidez, estos brazos no sabemos realmente qué rigidez va a tener. Entonces, como ya lo hemos comentado en el curso pasado, el factor de rigidez que le vamos a colocar a estos brazos rígidos es 0.5. 0.5 no es debido a mi experiencia o lo que he visto en obra, no. No tiene nada que ver esas cosas. 0.5 indica o recomienda el manual del ETAPS, ¿no? Como hemos visto, en el manual del ETAPS recomienda 0.5 como factor de rigidez. Cuando me refiero a que esto no debe fallar nunca, los nudos, me refiero a que su resistencia debe ser mucho mayor a la resistencia de la viga y a la resistencia de la columna. No estamos viendo rigidez ahorita, estamos viendo resistencia a flexión.